La verdad es un enorme placer tenerlos a todos de vuelta presente en este seminario. Ya nos hacía falta hacer seminario con ustedes porque fue tan chévere los seminarios que hicimos que teníamos muchas ganas de seguir y a lo mejor ya lo están viendo en la imagen. Para los que no pudieron participar en los seminarios que hemos hecho hasta ahora, el jueves 19 y el lunes 23 vamos a hacer otra vez el seminario Reconéctate que ustedes ya pasaron, pero nos dimos cuenta que faltó mucha gente y así que eso es para que ustedes puedan invitar a su gente, pueden avisarles que va a haber de nuevo el mismo seminario que les bendijo a ustedes. La idea es hacerlo en dos partes. Jueves en la noche 7 hora Perú, de vuelta como 2 horas, y el lunes en la noche, el lunes que le sigue, en la noche hacer la segunda parte. Es un poquito más compacto, pero creemos que va a ser de mucha bendición, especialmente ustedes que son pastores. A lo mejor eso es el momento también de involucrar a sus líderes o a los pastores que les siguen, de participar. Va a ser la misma temática y la misma dinámica que tuvimos en el primer seminario. Así que y también va a tener un pequeño costo, pero estamos viendo todavía cómo manejamos esa parte. Pero eso va a ser el jueves 19 de noviembre y lunes 23 de noviembre. La información. Entonces puedo hacerlo que se me cortó la luz, ¿te acordás? Exacto, claro, obvio. Porque escucharlo de otro sí es diferente, escucharlo sí lo puedo hacer. No, obvio, no hay ningún problema. Diana, tú puedes hacerlo. Si quieres hacerlo 3 veces más, también puedes, no hay problema. Bueno. Nos gusta siempre cuando tú estás, no, por en serio, porque también tú has conectado a mucha gente para que estuviera presente. Ha sido una bendición para muchos y con los contactos que tú tienes, a lo mejor es también para más personas todavía. Me asusta porque algunos se mueren en el camino, Rubén. Eso es verdad. Oh. Pero vamos a seguir orando para que esto cambie. Y que en Argentina también empiezan a bajar los números como lo estamos viendo aquí en Perú y como lo hemos visto en Ecuador y en otras partes también. Pero bueno, la realidad es que este seminario va a ser el jueves 19 y el lunes 23. Para comenzar hoy, ¿qué les parece que oro y de ahí doy alguna pequeña introducción y nos metemos ya de lleno en el tema? ¿Les parece bien? Sí, gracias. Ok. Sí, Señor, te damos gracias por esta noche tan especial. Gracias por la posibilidad de enseñar de tu palabra y por poder compartir lo que tú nos has enseñado y lo que tú has puesto delante de nosotros en este tiempo. Gracias, Jesús, por cada uno de los que están conectados aquí vía Zoom, pero también vía Facebook, Señor, y los que lo van a ver después por YouTube o por Facebook o por donde sea. Señor, los bendecimos. Te pedimos que tú abras ahora mismo nuestro espíritu para que podamos entender de qué se trata y que sea de gran provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. María, ahora vamos a comenzar. ¿Te parece bien? María es la que nos maneja acá las hojas. Ahí está. Ok. Espera, tengo que mirar rapidito en el plan si dice todo lo que tengo que hacer. Sí. Ok. Ahora nos largamos. A la carrera. Ahora vamos a la carrera de vuelta. Pero el seminario se llama El Espíritu de los Hijos de Sión. Y a lo mejor algunos de ustedes se han preguntado, ¿qué es eso ahora? ¿Eso es una enseñanza especial del pastor Rubén, de la pastora Daniela, o de los transformadores, o cómo es? Pero interesantemente se encuentra, esas palabras se encuentran en la palabra, se encuentran en la Biblia en Zacarías 9, versículo 13. Zacarías 9, versículo 13 dice, porque en la Reina Valera, que digamos es la que todo el mundo conoce y ha utilizado, dice, porque he entesado para mí a Judá como arco,
e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: Judá es mi arco e Israel mi flecha. Jerusalén es mi espada y como un guerrero la blandiré contra los griegos. Y la última, Zacarías, en la Nueva Versión Internacional, dice: tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Incitaré a tus hijos, a los hijos de Sión, contra tus hijos, los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. Parece ser que ya en el Antiguo Testamento, porque eso cuando fue escrito, Grecia no tenía ese poder que tiene después en el tiempo donde se fundan la primera iglesia. Parece ser que desde un principio había una pelea entre Grecia y Sión. Ahora, muchos de nosotros no somos de Grecia. Yo no soy de Grecia. Muchos de ustedes tienen antepasados de Italia o de España o raíces judías o lo que sea de donde el Señor los trajo. Pero es muy interesante que la cuestión de los hijos de Grecia y los hijos de Sión no habla de la raíz de donde venimos físicamente, sino habla de un modo de pensar, un modo de vivir, un modo de encarar la vida. Nosotros comenzamos a trabajar ese tema como ministerio hace muchos años y la pastora Ruth desde Paraguay va a contarnos un montón de cosas que descubrimos en el camino. Y a mí me toca poner un poquito una base sobre lo que es el espíritu de los hijos de Grecia. Es una manera de pensar y nació, en realidad, la cuestión nació en un sitio muy interesante. Ya viene eso, Mari. Nació en una parte muy interesante porque nos empezamos a preguntar cómo puede ser que las iglesias de hoy, aunque sean mega iglesias, no tienen la unción ni el impacto que tuvo la primera iglesia. A mí no me gusta decir iglesia primitiva porque a mí me suena como a árbol y esas cosas, sino, pero porque la primera iglesia tuvo tanta unción. Acuérdense que Pedro predicó y todo el mundo lo escuchó en su propio idioma y se convirtieron en la primera prédica 5,000 y en la segunda 3,000 más. La iglesia explotó de un día para el otro y en algunas partes de la palabra se habla que esos son aquellos que pusieron todo el mundo patas para arriba. Y nos comenzamos a preguntar de dónde viene o qué pasó que la iglesia a nivel general, y no lo incluyo a nosotros, incluyo a todos, cómo fue que perdimos esa unción que tenía la primera iglesia. Y una de las cosas que el Señor nos llevó a analizar un poquito más es que sin lugar a duda la primera iglesia se movió dentro de un ambiente griego romano. Los romanos eran el poder político, pero los griegos eran los que determinaban la cuestión del pensamiento, determinaban la cuestión de cómo hay que pensar y cómo hay que moverse. Y fue como que el Señor nos empezó a hablar que tenemos que regresar a tener, en inglés se dice el mindset, la mentalidad, la forma de vivir, la forma de pensar que tuvieron los hijos de Sión, o en otras palabras, que tuvo la primera iglesia, que se compuso casi exclusivamente o con muchísima gente judía. Y era una iglesia judía respetando la cuestión de los hijos de Sión. Entonces, ahora sí, ¿por qué es tan importante tener el espíritu de los hijos de Sión? En primera instancia, parece ser que es el espíritu de Dios. Y en segunda instancia, es la manera en la que Dios nos enseña a través de una nación cómo vivir de acuerdo a la mente de Dios. ¿Alguna vez tú te has preguntado cómo es la mente de Dios? ¿Cómo piensa Dios? Dios piensa completamente diferente que nosotros. Un gran amigo mío
siempre ha dicho hasta conjuga el verbo diferente que nosotros. Nosotros conjugamos yo, tú, él, y Dios conjuga él, el otro o tú, y al final recién yo. O sea, Dios tiene una manera completamente diferente de pensarlo. Entonces, vamos a ver en primera instancia el espíritu de los hijos de Grecia. Yo estoy siguiendo la misma, yo veo lo mismo que ustedes ven. El espíritu de los hijos de Grecia, otra vez, no tiene que ver necesariamente con el lugar físico de Grecia, sino tiene que ver con un modo de pensar. ¿Qué significa eso? Acá ustedes ven a la izquierda, ven la figura de Zeus. En un momento vamos a hablar de eso. Pero vamos a ver algunas características del espíritu de Grecia. Marín, déjanos ver, por favor. Eso era el pensamiento preponderante en el siglo I en adelante. ¿Eso es verdad? Viene junto con el sistema teológico de Grecia. Su mayor dios es Zeus. Zeus, no sé si ustedes tienen idea de la mitología griega, que es mucho lío, pero para resumirlo un poquito, Zeus era un tirano. Estaba sentado en el cielo esperando que te equivoques para maltratarte. Sus decisiones, según la mitología, no eran confiables. Eran una vez para un lado, después para el otro lado, y no se sabía qué iba a pasar. Se dice que él violó a una de sus hijas y de ahí nació Europa. Esa es la mitología griega. En realidad era un loco. ¿Qué más? En el pensamiento griego, en el modo de pensar del espíritu de Grecia, la fuente de la revelación soy yo y no la palabra de Dios. Y una de las cosas que vemos mucho también acá en Latinoamérica, en un momento voy a hacer algunas aplicaciones para que se den cuenta que aunque no estamos lejos de Grecia, hay mucho de eso que nos ha influenciado. La vida es un círculo y las oportunidades regresan. Para el pensamiento griego, no pasa nada si yo hoy no tomo la oportunidad que Dios me da, porque supuestamente el año que viene la voy a volver a tener, o en un tiempo la voy a volver a tener. Eso, aunque sorprende, es un pensamiento incluso que tiene que ver con la creencia en la Pachamama acá en Latinoamérica, que la vida es un círculo y las oportunidades regresan. La Biblia dice, hoy cuando escuchan mi voz, hagan lo que les digo, y muchas veces las oportunidades no regresaban, sino se terminaba ahí. Era ahí y en ese momento. Pero el pensamiento, de la gente alrededor de la iglesia, era un pensamiento de que si no lo hago hoy, lo hago mañana. Siguiente. El pensamiento griego no conoce una verdad absoluta. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? Que han dicho, yo lo he escuchado muchas veces, eso es tu verdad y lo otro es mi verdad. Ese es un pensamiento clarísimamente griega porque no existe una verdad absoluta. Cada uno se forma su verdad como a él le parece o como a ella le parece. No existen parámetros absolutos, sino todo está abierto, todo está en movimiento, todo es posible. ¿Qué más? El ser humano en el pensamiento griego es bueno por naturaleza y es la última instancia de todo. Yo sé que ustedes seguramente en sus iglesias, yo en la nuestra, lo he encontrado muchas veces, ¿no? Que Dios ama a todos. Y Dios ama a todos y no importa lo que hacen. Porque el ser humano no es malo, sino es bueno por naturaleza. Y obviamente, yo soy el último que decide lo que se puede hacer y lo que está bien y lo que no está bien. Ahí lo volvemos a lo que dijimos antes, la fuente de revelación y la fuente de decisión no es la palabra, sino soy yo. Una parte más que también es muy, muy puesto adentro del modo de pensar griego es que lo que no se puede entender no existe.
En el pensamiento griego, todo lo sobrenatural no existe. Todo lo sobrenatural que no se puede explicar, no se puede entender con nuestra mente, no existe, no es real, no puede ser. Entonces, ¿qué ha pasado en todos estos años? Y comenzó ya en la primera iglesia más o menos en el año 100 y de ahí para arriba, cuando aumentó la gente griega o con pensamiento griego adentro de la iglesia, empezó a perder su fuerza. Antes, cuando estaban reuniéndose, fíjense, cuando Ananías y Zafira vienen a mentirle a Pedro, al mentirle a Pedro se caen muertos. ¿Qué pasaría si eso sucedería en una de nuestras iglesias? Yo muchas veces me han mentido en la cara hermanos de la iglesia y no les ha pasado nada. No estoy deseando que se mueren, pero tiene que ver con la unción que está presente. Pero tiene que ver con que todos vivimos ya en un mundo donde no hay una verdad absoluta. Aunque nosotros acá en Latinoamérica venimos creciendo muy formado por la Iglesia Católica, que ha traspasado mucho de eso y nosotros lo hemos tomado con la leche materna, y no es un problema solo de la Iglesia Católica, obviamente. Y nos hemos acostumbrado, por ejemplo, cómo enseñaba Jesús. Jesús enseñaba dando ejemplos. Jesús enseñaba dando parábolas, andaba con sus discípulos, ellos podían ver cómo vivía y qué hacía. ¿Qué pasó cuando ese espíritu de Grecia se metió cada vez más? El culto se transformó en algo donde hay uno adelante que explica lo que uno tiene que creer y tú puedes salir sin cambiar. Tú puedes salir sin tomar una decisión. No estás confrontado con una nueva realidad y no estás metido y no tienes que cambiar nada. Nosotros vamos a hablar más adelante, cuando hablamos del espíritu de los hijos de Sión, hablamos, por ejemplo, de la adoración. Muchos de nosotros en Latinoamérica fuimos criados en iglesias donde lo que importaba era la palabra. Y conozco mucha gente que no venía a la alabanza al principio, solo venía a la prédica. Y es verdad, la palabra tiene un poder muy especial, pero la alabanza y la adoración, bien entendido, tiene también algo que el espíritu de Grecia no entiende, porque suceden cosas que no se pueden explicar, que uno siente paz, que uno siente la presencia del Señor, que se sanan enfermos, que demonios se van. Todo eso no se puede explicar dentro de un pensamiento griego, porque no se entiende cómo y por dónde y de qué forma. El espíritu de Grecia, y con eso estamos luchando todo el tiempo, tenía un extremo culto al cuerpo. Fíjense, si nosotros miramos hoy las publicidades, el cuerpo es algo súper importante. De cuidarlo, de tener las cremas, las operaciones, las cirugías plásticas. Es increíble la cantidad de dinero que la gente gasta en atender a su cuerpo. Y no estoy diciendo que uno tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo. No me interpreten mal. Pero en la mente griega, en el pensamiento griego, el cuerpo era lo máximo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que todas esas figuras que están ahí en los templos, y muchos de nosotros lo hemos copiado acá, algunas de las catedrales que se ven acá en Lima tienen la forma de un templo griego, tienen la estructura de un templo griego. Obviamente no le ponen un muchachito desnudo ahí adelante, pero el cuerpo jugaba un papel muy importante. Se dice que el amor más grande era el amor entre dos hombres. No era el amor como Dios lo había instalado entre un hombre y una mujer, sino el amor, aún el sexual, entre dos hombres era lo máximo. Por eso el espíritu de Grecia trajo mucha impureza, y lo que estamos luchando hoy con el LGBTI y con el género y todo eso, en realidad tiene su raíz muchos años atrás en el espíritu de Grecia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todos estos pensamientos
y de todas estas estructuras. La primera consecuencia ha sido que nosotros pensamos que el amor de Dios cubre todo. Hay una verdad que la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios, pero sabemos que el pecado, el amor de Dios no lo cubre. El pecado hay que sacarlo a la luz, hay que buscar perdón, hay que arrepentirse y hay que cambiar de vida. Pero la otra consecuencia que es una consecuencia de ese espíritu de los hijos de Grecia es que se permite lo que gusta. Si uno mira la televisión hoy, y el Papa ayer parece que salió también a decir que son todos hijos de Dios y si tienen que derecho a una familia, tienen derecho de estar juntos, se permite lo que gusta. ¿Cuántos de ustedes tienen gente en su iglesia o en algunas áreas hasta ustedes se permiten ciertas cosas porque es que me gusta, no sé? Pero ¿cuántos de nosotros tenemos gente en la iglesia que me gusta vivir así, me gusta hacer tal cosa, me gusta vivir con otra mujer? Uno de los pensamientos que también tiene que ver con el espíritu de Grecia es que no hay consecuencias de mis hechos. Mis hechos no tienen consecuencias porque no hay una verdad absoluta, entonces no hay nadie que tiene derecho de juzgar o decirme lo que tengo que hacer y lo que no debo hacer y lo que está mal y lo que está bien. No hay consecuencias. Muchos de nosotros, no sé cómo será en los otros países, en Argentina sé, acá en Perú también, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Por eso la gente no cumple con la ley. Por eso la gente no cumple con el distanciamiento, no cumple con la mascarilla, no cumple con nada, porque no me ve nadie, no tiene consecuencias, no pasa nada. Otra consecuencia del espíritu de los hijos de Grecia es una enorme pluralidad donde todo es posible. Que si tú oras a Alá, también está bueno, y si tienes, tu Dios tiene que ver con el hinduismo, también está bien, todos los caminos llevan a Dios de alguna otra forma. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Me tienes que aceptar así. Hay que ser equilibrado, no hay que ser extremo. Nace de un pensamiento griego. Nace de un pensamiento del espíritu de Grecia. Yo no tengo que cambiar, me tienen que aceptar como soy. La Biblia dice que Dios no hace acepción de persona, eso es verdad, pero no te deja después como tú estás. No puedes quedarte hoy como fuiste hace 20 años si vienes a la iglesia y dices que eres cristiano y tienes que cambiar. Ese de me tienen que aceptar así como soy significa también que no se necesita cambios y no tengo responsabilidad. Ese es un tema muy sensible porque a mucha gente no le gusta asumir responsabilidad por su propia vida. A mucha gente no le gusta a tomar responsabilidad, aunque ha pasado tiempos difíciles. Nosotros trabajamos en todas partes donde estamos con niños de la calle. Muchos de ellos han sufrido un montón de cosas horribles, pero es su decisión en algún momento qué hacen con lo que han vivido. Lo sueltan, lo perdonan, se dejan que el Espíritu Santo los sane o lo mantienen como una excusa. Muchas veces las iglesias están llenas de gente que no quiere soltar su dolor porque eso es su juguete para atraer atención. El espíritu de Grecia te dice, tú no eres responsable, tus papás son responsables, la sociedad es responsable, el gobierno es responsable, cualquier otro menos tú. Y a lo último, el espíritu de Grecia fomenta los valores anticristianos. Es cada vez más fuerte. Le doy un ejemplo. Hace 3 días salió una noticia en el diario de más tiraje en toda Alemania que una iglesia evangélica no mantuvieron la distancia y se contagiaron 15. Y eso es el problema de las iglesias evangélicas y No sabemos ni si era realmente una iglesia evangélica o era un grupito de locos. Pero lo que hace es, se usa eso
para fomentar cualquier pensamiento anticristiano, cualquier pensamiento en contra de los valores cristianos y de la fe cristiana. Y por eso hay persecución. Por eso, en algunos lados es muy difícil de predicar el evangelio en el supuesto mundo desarrollado, porque tú chocas todo el tiempo que la verdad de la palabra choca con el pensamiento griego. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? En nuestro continente, yo lo he visto muchas veces, nuestros cultos. ¿Cuántos pueden realmente decir que cuando viene tu gente a la iglesia, porque estamos hablando a pastores y líderes, cuando entran a la iglesia, vienen en una actitud de adorar y alabar al Señor? Y en la alabanza, Dios ya comienza a tocarlos. Dios me ha dado el privilegio de predicar en muchas iglesias grandes. Y muchas veces lo que veo en la alabanza de adoración es que la gente viene a saludar. Besito por acá, besito por allá, pero no tienen ni idea qué hacer en ese tiempo de alabanza y adoración. Muchos de nosotros hemos puesto el enfoque en la palabra, pero hay un desafío después de aplicar la palabra. ¿Alguien lo controla o alguien lo supervisa que realmente lo que se ha predicado la gente lo está practicando? ¿O estamos infectados todos por ese espíritu de Grecia que ya no exige cambios, ya no exige que mi vida se tiene que alinear a la palabra, porque al final cada uno tiene que hacerlo como puede y como le sale y como en qué punto está? Muchas veces vivimos de esa manera y nos preguntamos por qué es tan difícil tener gente crecida en la iglesia, gente que avanza, gente que se ve los frutos. ¿Por qué? Porque están dominados todavía o están bajo ese control todavía del espíritu de Grecia, que tiene esos pensamientos que hablamos recién y donde un cambio no es necesario y donde no hay una verdad absoluta con la cual tenemos que ser confrontados y que nos exige cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. El texto en Zacarías 9:13 dice que Dios está tensando a Judá como su arco y como una flecha para pelear en contra de ese espíritu de Grecia. Y por eso el seminario le hemos llamado el espíritu de los hijos de Sión, porque justo eso es lo que Dios está llamándonos de hacer, de sacar esta cuestión de Grecia de nuestras vidas, de nuestras iglesias, para volver a tener y para volver a llegar a conectarnos con el espíritu de los hijos de Sión, que fue lo que hizo la primera iglesia tan poderosa y que logró la transformación de gente como Pedro, como Pablo, como Andrés, como muchos de los que están ahí, porque entendieron que el espíritu era diferente, la mente era diferente. Y cuando decimos queremos tener la mente de Cristo, en realidad lo que decimos es queremos tener la mente del espíritu de los hijos de Sión. Y sobre ese espíritu va a hablar mucho más ahora la pastora Ruth. Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan bien así? Sí. Sí, escucha bien. Ok. Un placer estar con ustedes hoy, esta noche. Soy Ruth Cara de Los Transformadores Paraguay. Hace 1 año y 3 meses estoy aquí en Paraguay. Anteriormente viví en Alemania, soy alemana.
y fue la encargada de nuestros ministerios, de los niños de la calle y drogadictos, ministerios con drogadictos en varios países desde Alemania. Y en verdad, cuando Rubén estaba hablando, me di cuenta otra vez que yo vengo de una ciudad donde está nuestra iglesia madre, que se llama Tübingen, que es un centro griego. Y esta ciudad es una ciudad pequeña, no es tan grande, pero con bastante impacto, tenía bastante impacto en la historia. Es una ciudad con una universidad bien reconocida, pero también una ciudad que realmente tiene este espíritu griego, tuve este espíritu griego, que al mismo tiempo es un espíritu muy antisemita, y eso se nota en nuestra ciudad, porque fueron formados como 300 de los asesinos de la guerra mundial, de los nazis en nuestra ciudad, y por eso tenemos una historia muy difícil, pero al mismo tiempo creo por esta historia Dios nos ha enseñado muchas cosas. Yo quiero volver al versículo que Rubén ha mencionado, porque dice aquí que Dios quiere usar los hijos de Sión como arma en contra de los hijos de Grecia. Y yo creo que hablando de este tema, no solo se trata de una enseñanza para mejorar un poquito nuestra vida, nuestra iglesia, pero que Dios quiere usar nuestra vida, quiere usar nuestras iglesias, específicamente en los tiempos en los cuales estamos viviendo ahora, y usar esta manera de vivir y de pensar y aplicada en nuestra vida, en nuestras iglesias, como una arma en estos tiempos. Estamos en tiempos difíciles y creo hemos escuchado todos muchas profecías de cosas que van a venir. Y creo que no solo escuchamos eso en una manera de, me gusta Israel, pero creo que también hay que escuchar este mensaje como algo que va a enseñarnos de poder ser usado de Dios en una manera muy, muy especial, y una manera de poder vencer en contra de este espíritu griego, que es un espíritu antisemita, anticristiano, y para ver cómo Dios va a moverse en nuestras vidas, pero también en nuestros países. Bueno, quiero empezar un poquito. Marí, necesito también que vas a empezar con el PowerPoint, ¿sí? Bueno, sí. ¿Próxima? Sí. Voy a empezar un poquito de hablar de la historia de nuestra iglesia. Mi problema es de poder resumirlo, porque tenemos mucho que queremos compartir, pero la fuente de lo que estamos hablando hoy realmente es la historia de nuestra iglesia. Y como dije, venimos de Alemania, trasfondo alemán, y voy a empezar con el momento en el cual Dios nos trabajó en una manera muy diferente después de años de saber de lo que pasó en la guerra que hicimos los alemanes, hasta un punto que no queríamos escuchar esa historia más, porque los cristianos siempre se han ocupado de este tema. Pero en un momento, eso fue en 2003, Dios habló a nuestra pastora, a nuestros pastores, que falta algo. Y ahí empezó un tiempo de arrepentimiento en otra manera, porque
empezamos de investigar no solo la historia de Alemania en general, pero a nivel personal, a nivel de nuestras familias. Y ahí salieron historias terribles que puedo hablar muchas horas de este tema, pero ahí salieron historias de cómo nuestros antepasados, abuelos, papás, bisabuelos fueron involucrados en la historia del Holocausto y en la matanza de 6 millones de judíos. Y en una manera como nunca antes, estas historias, estas investigaciones quebrantaron nuestro corazón. En una manera que por meses en nuestras reuniones tuvimos tiempos de estar en el piso por arrepentirnos, llorando y enfrentando en una manera como nunca antes que eso no es algo lejos, es algo que tiene que ver con mi vida hasta que estas características, estos espíritus también tienen impacto en mi vida hasta este punto. Eso impactó nuestra iglesia, nuestro ministerio bastante y cambió, creo fue el punto de cambio mayor de toda nuestra historia. Pero quiero llegar a un punto donde Dios nos, sí, hay que esperar un rato, Dios nos, después de meses de arrepentirnos, nos pidió de viajar a Israel. Fue la primera vez que un gran grupo de nuestra iglesia viajó a Israel. ¿Qué hicimos en esas 2 semanas que fuimos en Israel? 2 cosas. La primera semana, más o menos, fuimos en un lugar que fue dedicado a oración y a buscar a Dios. No hubo mucha enseñanza, solo tiempos de buscar a Dios. No nos fuimos a los lugares de visitar en Israel. Si estás en Israel, quieres visitar estos lugares. No fuimos en este lugar de buscar a Dios. Y la segunda cosa que hicimos, Dios nos pidió de hacer un concierto en el desierto. Eso fue cerca de un lugar que tal vez conoces de la palabra de Dios, Beersheba, y hay una excavación, pozo de Beersheba. Sí, ahora muy bien, vemos algunas fotos. A la izquierda abajo dice Beersheba, evento de adoración. Eso es el pozo de Beersheba, es conocido este lugar por todos que van a viajar a Israel y visitar el desierto en el Negev. También van a visitar a Beersheba y ese lugar fuera de la ciudad. Y ahí al lado hicimos un concierto sin audiencia, solo por Dios, un calor tremendo y Dios nos pidió también con la chica que se ve con un vestido de boda, fue como decimos un acto profético de celebrar la venida de Jesús otra vez, de dar la bienvenida. Esas cosas también fueron parte de eso. Hay más fotos, María, creo, una hoja más. Ok, no se trata de Beersheba, vamos a regresar un rato al foto de antes. Este concierto también marcó nuestro ministerio porque ahí encontramos el lugar donde Dios hizo un pacto con su pueblo Israel y
lo que pasó es como Dios abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento de entender, Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del pacto, y como le conocemos en estos tiempos más que antes. Eso pasó todo después de meses de arrepentimiento, porque nosotros venimos de un lugar de los perpetradores, o no sé si la palabra dije bien, actores, de los autores de todo lo que pasó en el Holocausto. Y Dios nos realmente encontró en este lugar. Bueno, seguimos con la próxima fotos. Los fotos, sí. Eso también son algunas fotos que solo muestran un poquito del cambio que Dios hizo con nosotros, como un giro en nuestra vida, un enfoque en Israel, hasta un llamado, pero también una cercanía, hasta que hicimos esta marcha. En el medio se ve esta foto de la marcha de las naciones en 2018, algunos o muchos han escuchado de esta marcha en Israel. A la derecha se ve un calendario que es la Hanukkah. Celebramos Hanukkah, eso es en nuestra ciudad, Tübingen, en el sur de Alemania. Y eso también tiene una historia, porque también el mismo año, cuando fuimos en Israel, por la primera vez en nuestra ciudad, después de 500 años sin vida judía, sin que nadie se interesó nada de Israel o de los judíos, porque no fue un tema, no hubo judíos, no hubo nada de Israel en nuestro entorno, pero festejamos en una manera muy sencilla Hanukkah, invitamos a la vida judía. Y algo tremendo pasó por algo realmente muy pequeño que hicimos en ese año, después de casi 10 años de esperar un terreno para nuestra iglesia. Justo después hicimos eso, este pequeño acto por Hanukkah en público. Recibimos una invitación al intendente de nuestra ciudad, nos invitó y escuchó que necesitábamos y nos dio un terreno que no pasó por muchos años. Después pudimos edificar, construir nuestra iglesia, muchas cosas más, pero lo que quiero decir es, desde este punto se abrieron puertas que nunca antes se abrieron en nuestra iglesia, pero también en nuestra ciudad, en nuestro país. Ok, ¿qué más? Sí, hay una palabra que conocemos bien, es la palabra de Apocalipsis, de las llaves de David, para abrir y nadie va a poder cerrar, para cerrar y nadie va a poder abrir. Y eso también es una palabra que nos está acompañando desde este tiempo, porque vemos solo, entre comillas, solo por interesarnos honrar a lo que Dios está honrando, acercarnos a todo lo que tiene que ver con el Dios de Israel, con la vida judía, con el pueblo de Israel. Pareció que abrió el cielo y después muchas veces dijimos, es como tener una llave y se puede abrir puertas por decimos, estilo de vida, de manera de pensar y actuar en nuestra iglesia. Creo que voy a saltar un poquito ahora. ¿Tú puedes adelantar, María? Sí, eso sí, más.
Ok. Eso, sí, por favor, quédate en el lema de este año. Aquí dice, tú envías la luz a todas las naciones y tu pueblo Israel lo llevas a ser honrado. Eso es el lema de nuestro ministerio del año 2020. Siempre buscamos un versículo que Dios quiere darnos como lema del año, y creo es un lema muy bueno, y creo también conviene con el tema de hoy del espíritu de los hijos de Sión, porque eso es el anhelo de Dios de llevar a su pueblo a ser honrado en nuestro medio. Creo también con el seminario de Reconéctate, con el tema de raíces, lo hicimos, y me hace muy feliz a veces de ver este versículo otra vez y de pensar, sí, Señor, eso realmente estás haciendo. Seguimos. Bueno, ahora para también aplicarlo a nuestra vida individual, pero también a la vida de nuestra iglesia, voy a también tomar algunos puntos. No es completo, falta mucho, pero da una idea de qué se trata vivir en el espíritu de los hijos de Sión, y también cómo Dios tal vez quiere cambiar nuestras vidas en una manera de usarnos como hijos de Sión en contra de los espíritus griegos, sí, anticristos. Bueno, el primer punto es el espíritu como de un niño. Tal vez eso suena muy, decimos, muy sencillo, de qué tiene que ver eso con el espíritu de los hijos de Sión, pero el trasfondo es que los judíos en general, el pueblo de Israel, fue tratado por Dios como hijo. No solo es su pueblo que tiene que cumplir, son sus hijos, son sus amados. Y si queremos entender un poquito de la manera como Dios está tratando a su pueblo, y muchos de nosotros también tienen trasfondo judío, como yo también tengo eso, herencia, tenemos que redescubrir qué significa eso. Significa saber que tengo el respaldo de un padre que me ama. Tengo que saber que mi padre tiene todo bajo control. Al mismo tiempo, yo sé que este padre es un padre que merece mi respeto. Y si vivo en esta manera, yo fui experta después de muchos años de estar cristiana, de vivir una vida más en contra del espíritu de un niño, porque siempre me esforcé demasiado, quería hacerlo bien y tenía problemas de relajarme y saber, tengo un padre y puedo comportarme y vivir en esta seguridad que soy niña y tengo un padre muy fuerte. Usando dos ejemplos de David, porque muchas veces también usamos este término, el espíritu de David, en este contexto. Dos ejemplos de su vida muy conocidos son, primero, David, como él venció a Goliat. Amamos esta historia, pero en este contexto podemos darnos cuenta que David no tenía de impresionar a los demás con su apariencia o con su armadura. Él no se fue a la lucha con armadura, con algo para impresionar. Él se fue a la lucha con una seguridad interna por su experiencia con Dios, por su cercanía a Dios. Yo sé, yo voy a vencer. Y esta mentalidad Dios también quiere poner en nuestras vidas. Segundo,
ejemplo claro es también como David llevó el arco a Jerusalén otra vez. Y conocemos todas esta historia, como él bailó delante del arco de Dios sin vergüenza y sin mirar a los demás, solo para con toda su fuerza, con todo su ser, adorar a Dios y honrar a Él. Él se olvidó de todo lo demás para solo adorar a su Dios. Bueno, esta vida en un espíritu de un niño tiene que ver mucho con una alegría, mucha alegría, con gozo, una vida de divertirse también en la vida con Dios, una vida que no está complicado, pero está marcado por la guía del Espíritu Santo. Bueno, hay muchas cosas más, pero tenemos más puntos. Seguimos al próximo punto. Cambios. ¿Puedo decir algo, Ruth? Sí, cortito claro. nomás. Lo que tú dijiste, creo que para que se entienda aún mejor, ¿se acuerdan de lo que dije de Zeus? Que es un loco, que no se puede confiar en él, que no se hace responsable, nunca se sabe lo que va a hacer, nunca se sabe cómo se va a poner. Eso hace imposible de vivir con un espíritu confiado y tranquilo y como un niño cuando uno tiene la imagen de Dios de esa manera. A lo mejor no lo tenemos tan extremista, pero lo que tú dijiste creo que pega exactamente ahí. Por eso es tan importante de entender que necesitamos cambiar el espíritu en el cual vivimos. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, eso hay que mencionar. Bueno, el próximo punto se trata de un estilo de vida de arrepentimiento y reconciliación. ¿Qué quiero decir con eso? Un poquito tocó Rubén este tema porque él habló del contrario, de que el espíritu griego dice, no importa tanto cómo vivo, no importa tanto mi pecado, no importa tanto, también dice Dios me ama sí o sí, mis pecados no tienen consecuencias. Eso mencionó Rubén. Al contrario, el espíritu de los hijos de Sión dice, yo tengo que ver con un Dios santo, que no significa que tengo miedo, pero tengo un temor sano de Dios, tengo un respeto a Dios que me lleva al punto donde yo no quiero solo vivir como vivir. Bueno, yo conté mucho de la historia de nuestra iglesia al respecto a nuestra historia. Y eso realmente marcó nuestra vida y la creo en una manera como nunca antes, en una manera profunda como nunca antes. Dios nos quebró y yo puedo decir que la bendición más grande que yo he recibido es cuando Dios me quebró y yo podía arrepentirme en una manera de no decir, ay, yo no quiero enfrentar estas cosas, me voy a sentir tan mal después, pero de encontrar una forma de arrepentirse que es al fin una alegría, porque de un arrepentimiento profundo después viene perdón y viene un gozo tremendo. Muchas veces después de tiempos de arrepentimientos profundos, en la misma reunión empezamos de gozarnos, de después poder casi saltar porque Dios sacó cargos pesados de nuestra vida. Eso también es una experiencia mía que también no tengo tiempo de entrar muy largo en eso, pero además de este arrepentimiento por la culpa del holocausto, también
tenía esa experiencia en mi vida. Después de 20 años de ministerio, Dios realmente me quebró y me enseñó de arrepentirme sobre orgullo, religiosidad, de cosas que yo hice, tal vez sin saber, sin querer, pero por mi culpa. Y eso fue una experiencia tan profunda que yo no quiero vivir sin eso. Es algo que es parte también de esta vida, que en una manera fácilmente dejarse llevar a arrepentirse. Y reconciliación significa de tomar el próximo paso, de también reconciliarme con la gente, con las personas que he lastimado. En el caso de la culpa de los alemanes, de nuestras familias, Dios nos realmente está pidiendo año por año de hacerlo público, de hablar en público de eso y de extender nuestra mano y pedir por reconciliación a muchos sobrevivientes del Holocausto. Hasta ahí creo. El próximo punto sería, todavía estamos en el tema de cambios de nuestra vida personal. También se trata de vivir como discípulo. El espíritu griego dice, no hagas nada que vos no querés hacer. El individualismo es muy alta en nuestra agenda. El espíritu de los hijos de Sion dice, yo voy a dejarme discipular y voy a seguir el ejemplo de los discípulos, como leemos en la Biblia, y yo voy a ponerlo en práctica en mi vida. Yo voy a tal vez a copiar a la gente que son mis pastores, líderes. Yo voy a seguirles para aprender, porque es la forma hebrea de aprender, de copiar, hacer lo mismo, de practicarlo, de no solo escuchar algo y hacer otra cosa, pero de seguir a las personas que son decimos, autoridades espirituales. Yo tenía la posibilidad de vivir muchos años con mis pastores y el tema de vivir como discípulos se trata de las cosas más pequeñas hasta las cosas más espirituales. Y estoy muy agradecida después de muchos años que tenía esta posibilidad, porque tenía que aprender cómo limpiar los platos o limpiar cosas muy pequeñas, hasta aprender cómo orar, cómo cambiar mi vida, cómo confesar mi pecado. Muchísimas cosas que tenía que aprender. Y el concepto hebreo es vivir las cosas en práctica y no solo escucharlo. Bueno, vamos ahora a seguir al próximo punto, que se trata de los cambios en la iglesia, y ahí también voy a usar algunas cosas de testimonio de nuestra iglesia madre, y somos parte de este ministerio, y por eso podemos dar testimonio de todo lo que pasó. Vamos a escuchar más del tema de adoración un poquito más tarde de Daniela, pero 2 puntos yo quiero mencionar ahora, hablando de cambios. Algo muy práctico en este contexto fue que hemos empezado de establecer un lugar específicamente para adorar, para orar y para buscar a Dios en nuestra
iglesia en todos los lugares, ciudades, países donde trabajamos. Creo casi no hay una iglesia o un ministerio de nuestra iglesia que no tiene un lugar designado específicamente para adorar, para orar y buscar a Dios. Y eso también es una expresión de honrar a la presencia de Dios. No solo en reuniones, pero dedicar un lugar específicamente a la oración. También puedo decir, ha cambiado, ha transformado nuestro ministerio y salieron de este lugar muchas cosas creativas, pero mucho crecimiento, mucha bendición para gente individualmente, pero también para la iglesia. Y la otra cosa es que también la forma de adoración ha cambiado completamente. Antes de, decimos, tener esta experiencia tan profunda del arrepentimiento, de conocer a Dios de Israel, nuestra adoración fue muy, muy diferente, diferentes estilos. Y hasta ahora también tenemos diferentes estilos de música, pero muchas veces estamos usando elementos judíos, canciones hebreos, canciones de baile. Y creo que en un momento vamos a ver uno de estos o dos de estos bailes o un poquito de eso. Y pareció que esta forma de adoración atrajo a la presencia de Dios. Yo no quiero decir que es una ley o algo, pero la experiencia fue que algo agrada a Dios en eso y está atrayendo la presencia del Espíritu Santo en una manera que anteriormente no hemos experimentado. Bueno, tal vez vamos a poner el baile. ¿Funciona o voy a seguir y después? Bueno, mientras que están buscando esta canción, un punto más al respecto a adoración que quiero mencionar es que la manera de adorar también cambió porque siempre tenemos la conciencia que adoramos al Rey de Israel. Estamos adorando al Dios de pacto, estamos adorando al Dios del pueblo de Israel. בעולם שום דבר לא מושלם, תחכה, עוד יהיה טוב, אתה יודע. אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. אלוקים יודע את הכל, אל תיפול. אנחנו מאמינים ומאמין, ואין לנו על מי להישאר, אלא אל אלוקים, אפילו שבשמיים. אלוקים גדול, כל יכול, אל תדאג, הכל יהיה בסדר.
Sí, algo muy alegre. Este grupo, ellos son los expertos, pero en la alabanza también toda la iglesia se levanta y están bailando. No hay que hacerlo perfecto, pero está conectado con mucho gozo. Yo veo que tengo que, no sé, saltar un poquito. Un punto más voy a mencionar, que se trata de cambios en nuestra iglesia, la vida en comunión, en comunidad. Creo también es algo muy importante que nos enseñó, estoy muy agradecida, nuestro pastor mucho nos enseñó eso, que una iglesia que tiene el espíritu de los hijos Sion, tiene el estilo que no todo está solo pasando en la plataforma, pero cada uno importa. La iglesia es una familia. Uno está cuidando al otro. Dios se manifiesta en medio de la comunidad. Muchas veces los cultos están marcados por algo que viene de alguien que está sentado en la fila por una palabra profética o algo que está compartiendo, un testimonio o algo, porque cada uno tiene algo para la iglesia. Es un estilo de valorar a los servicios que son muchas veces escondidos en la iglesia, y no todo el enfoque está a los que están al frente. Y este ejemplo encontramos en Hechos 2, cómo vivió la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia primitiva. Dios, Rubén le gusta esta palabra, pero así se llama, así. Y como ellos fueron también en esta manera viviendo juntos, compartiendo, y el testimonio de ellos fue que tuvieron favor y fueron respetados de los demás. Creo que eso también Dios quiere dar a nuestras iglesias, viviendo en este estilo, en esta manera del espíritu de los hijos de Sion. Bueno, disculpa, Daniela, voy a decir 2 o 3 puntos más y después dar la palabra a Daniela. Bueno, yo voy a saltar al próximo punto, Marisi, la importancia de las raíces hebreas y posibles malentendidos. En el programa Raíces, Reconéctate, hemos escuchado mucho. Yo también aprendí muchísimo, estoy muy agradecida, se abrió un mundo nuevo, pero algunos puntos, porque a veces se puede, no sé, malentender algunas cosas. Yo escuché gente que dijeron que estamos enfatizando un poquito mucho el Antiguo Testamento por tratar todo el tema de Israel. Y creo es al revés, que Dios quiere que, próximo punto, María, vamos a progresar en vez de retroceder. Creo que encontrar las raíces hebreas de nuestra fe significa de encontrar una llave, un secreto, que está algo que necesitamos en los últimos tiempos para poder superar y vencer. Segundo punto, algo totalmente diferente, es que cómo tratamos con los símbolos judíos. Hemos visto en las fotos también una menora, es este candelabro judío que está en nuestra iglesia constantemente, está
los estrellas de David, banderas de Israel, los talits. Y creo que la cosa es que es importante en el uso de estas cosas que son muy importantes, usamos todo el tiempo, de no usarlos en una manera mística, pero que les usamos por haber entendido que está algo que es cerca del corazón de Dios y que no es como una superstición si vamos a usar, no sé, la estrella de David, solo eso va a traer la presencia de Dios o algo así. No sé si Rubén, si quieres añadir algo ahí. Tercer punto sería que algo que va a tocar Daniela después, que las tradiciones no son la fuente de nuestra salvación, porque la salvación vino por Jesús, por Yeshua, pero son algo que podemos descubrir otra vez. Y no perdemos la meta de honrar a Dios en todo lo que estamos haciendo en en esta manera de descubrir las raíces hebreas de nuestra fe. Ruth, yo quería agregar una cosita más en lo que tú dices de los símbolos, para darles un ejemplo a lo que nos referimos. Voy a usar una cosa completamente diferente. Cuando yo estaba en Argentina, estaba en una iglesia grande y tenían la costumbre, o sea, entendían la cuestión de la semilla, de sembrar y cosechar. Y una vez el pastor en la iglesia repartió unas semillas y para darnos cuenta y para que la gente lo sembrase y que se diera cuenta cuando crecen qué grande queda. Y la gente lo entendió. Y él viajó a África y hizo la misma cosa, le repartió las semillas a la gente y la gente se la puso, se hizo cadenitas, se la puso en un anillo que tenían, pero los guardaban como algo súper especial que era su protección y era su cosa de Dios que tenían tomado. Y a veces ha pasado que con los símbolos que tenemos, el shofar, yo estuve una vez en una iglesia, en lugar de que dijeran aleluya, gloria a Dios, los hermanos, en la primera fila habían como 25 personas con shofar y me hacía el juego de decir cosas que sabía que iban cuando tenían que decir gloria a Dios, aleluya, se paraban esos 25 y porque creían que eso era la manera de alabar a Dios. Y lo que estamos intentando de decir es que esos símbolos son importantes, pero no tienen un valor en sí mismo solamente por ser judíos, sino tienen que ver con el espíritu que está detrás. Y si no entendemos, por ejemplo, el uso del shofar de la manera correcta, puedes tocar el shofar todas las veces que quieras, no hace una diferencia. Creo que a eso nos referimos cuando decimos que tenemos que entender cómo tratar los símbolos judíos. Yo uso una estrella de David, pero tengo claro que eso no me hace ni judío, no me hace mejor, ni nada. Lo uso para declararlo ante cualquiera que amo a Israel. Pero eso espero que se entienda un poquito mejor. A veces tenemos como una tendencia de tomar cosas que son físicamente tangibles, porque tenemos un Dios que no es tangible físicamente, y usamos esos artefactos como algo que no corresponde. Entonces, para nosotros, era importante de dejarlo en claro que son símbolos que tienen un sentido dentro de la fe, pero lo importante es el sentido, no el símbolo. Bueno, muchas gracias, sí. Último punto sería de volver otra vez al versículo sobre el espíritu de los hijos de Sión. Es algo que Dios quiere usar como una arma en contra, y muchas veces en nuestra experiencia nos hemos sorprendido de cómo Dios nos llevó a un
nivel de autoridad espiritual que no supimos por qué. Y eso pasó por cambiar nuestra vida y muchas formas, cosas en nuestra iglesia para honrar a Dios de Israel y honrar a lo que Él está honrando su pueblo. Y Dios quiere abrir esas puertas para salvación, para favor, para amistades a Israel en donde vos vives, donde estás trabajando, para que no sea algo teórico, pero algo que realmente se va a realizar en sus vidas también. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Daniela, que nos va a hablar de algunos elementos muy prácticos y ella está la experta, hemos escuchado mucho de ella en los programas de Raíces y Reconéctate. Y Daniela, muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias en primer lugar, Ruth, por todo lo que hoy ya pudimos aprender también de tu parte, del pastor Rubén también. Y me atrevo a decir, no soy nada de experta en comparación con ustedes cuando se trata del espíritu de los hijos de Sion, el espíritu de los hijos de Grecia, que realmente es algo que yo misma he aprendido de ustedes, yo misma lo he aprendido de nuestros pastores principales en nuestra iglesia en Alemania. Estoy súper agradecida por todos estos cambios que la pastora Ruth ahora también nos pudo en breve prácticamente mostrar, o sea, el cambio que hemos pasado como ministerio, como iglesia en los últimos 15, 20 años al empezar a descubrir las raíces hebreas de la fe cristiana, que es en realidad un tema que no es en primer lugar o solo para personas con raíces judías, sino en realidad para cada creyente en la Biblia, cada creyente en el Dios de Israel. Entonces, estamos hablando de un estilo de vida, estamos hablando de un espíritu que queremos captar, que es el Espíritu de Dios, pero que se manifiesta o se manifestó de manera ya especial desde hace siglos y se puede decir ya realmente siglos antes de que nosotros llegamos a la fe cristiana, antes de que vino a Jesús, ya Dios estaba manifestándose con ese espíritu en su pueblo, no en todo el pueblo. No estoy diciendo que todos han vivido siempre en Israel con ese espíritu, también hay muchos ejemplos contrarios en la Biblia, a lo cual también quiero llegar en un momento, pero en realidad lo que Dios siempre anhelaba que quiera que su pueblo pueda vivir. Entonces, ahora queremos tratar unos 4 puntos prácticos, elementos importantes de la vida judía que puede también ayudarnos un poco a acercarnos a este tema de manera práctica, algunos cambios prácticos en nuestra propia vida. Y yo creo que en estos puntos podemos en realidad, claro que aprender dentro o de la palabra de Dios, pero también podemos ver algunas de estas cosas como el pueblo judío hoy en día lo vive. El pueblo judío en general o también el pueblo judío mesiánico, cómo en esas áreas lo viven, cómo esto se siente, cómo esto se percibe. Y quiero darles algunos pequeños ejemplos y de esa manera esperar que se pueda quizás despertar aún más un amor en nosotros, un despertar en nosotros hacia estas cosas, cómo el pueblo judío las vive y cómo quizás también en nuestras propias vidas se puedan avivar algo más. Entonces, el primer punto es la palabra de Dios, es la Biblia. Y el primer punto que tengo aquí, que ustedes también lo ven, se habla de volver a descubrir el valor de la palabra de Dios. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí reunidos amamos la Biblia, amamos la palabra de Dios, pero también sabemos muy bien que en mucho caso a veces para los cristianos se hace difícil leer la Biblia, se lucha con a ver quién quiere leer un capítulo al día, a veces ya es mucho. Entonces estamos a veces en una lucha sobre el valor de la palabra de Dios
en nuestras iglesias, y yo creo que podemos aprender mucho del pueblo de Israel en este sentido. Si recordamos cómo fue en los tiempos del templo en Jerusalén o en el tabernáculo en el desierto, qué es lo que se encontraba en el lugar santísimo, qué es lo que se encontraba en el arca de Dios. Una de las cosas más importantes ahí dentro eran las tablas con los mandamientos. Entonces entendemos que lo más valioso, lo más importante, lo más santo en realidad en el tabernáculo, en el templo, era la palabra de Dios. Y como Dios también más adelante dijo que quiere engravar, escribir esta palabra en nuestros corazones. Entonces en el pueblo de Israel la palabra tiene un valor muy, muy grande. Incluso hasta el día de hoy, si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a una sinagoga, entonces vemos que el lugar más importante, el cual podemos decir adelante, el lugar adelante donde muchas veces en las iglesias tenemos el altar, está una especie de armario con los rollos de la palabra de Dios. La Torá, que son los primeros 5 libros, o el Tanaj en general, están los rollos ahí donde nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos la plataforma donde se para el grupo de alabanza a cantar como en un concierto, pero en realidad en la sinagoga ahí es el lugar de la palabra de Dios. Entonces tiene un lugar muy importante. En el pueblo judío se lee la Torá y también partes del Tanaj en un ciclo de un año. O sea, por todo el año hay un plan de lectura desde hace siglos. Siempre una y otra vez se lee todas las semanas la palabra de Dios, y cuando se termina este siglo hay una fiesta especial que cae más o menos alrededor de octubre. Esa fiesta se llama Simchat Torah, o podemos decir el gozo de la Torah, o sea, el gozo de la palabra de Dios, el gozo de la ley de Dios. Y cuando uno alguna vez ha visto cómo sucede esta fiesta, ahí uno se da cuenta de la relación de amor o la relación especial que el pueblo judío tiene con la palabra, porque se sacan los rollos, pasan por la sinagoga o por la congregación, todo el mundo besando estos rollos, y como dijo la pastora Ruth, no como algo místico, no como diciendo, si hago esto, entonces obtengo una bendición especial, sino como una expresión de corazón, cuánto amor tenemos por la palabra de Dios. Y incluso se danzan con estos rollos. A veces, si tú quieres mirar en el internet, en YouTube, hay videos de los rabinos y de las personas de la congregación abrazando los rollos de la palabra de Dios y danzando en la fiesta de Simchat Torah con la palabra de Dios. O también lo que es algo muy, muy típico en el pueblo de Israel, tener la mezuzá, que es prácticamente una pequeña cosa que se pone en el marco de la puerta, y adentro también hay partes de la palabra de Dios, y siempre cuando uno sale, entra por la casa, entonces da un besito a esa mezuzá como diciendo, amo la palabra de Dios. Y yo creo que hay mucho que aprender en ese sentido, cuánto valor tiene la palabra de Dios, y creo que vivir en el espíritu de los hijos de Sion es redescubrir ese valor, ese amor tan personal a la palabra de Dios, a la Biblia. Y como decimos muchas veces, creo que muchos de ustedes también dicen en sus congregaciones, no se trata de honrarla al tenerla bonito ahí nomás, sino realmente leerla, abrazarla como algo que es realmente tener compañerismo con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es una parte que tiene que ver con la palabra. Segundo punto, volver a descubrir el poder de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos del Antiguo tanto como del Nuevo Testamento, o sea, no solo del Nuevo Testamento. Y eso también es algo que muchas veces los cristianos hemos perdido al solo leer el Nuevo Testamento diciendo el Antiguo Testamento ya pasó, esto ya no vale, es el pacto viejo, no sirve, y solamente nos enfocamos en el Nuevo. Nuestro pastor principal una vez al enseñarnos estas cosas dijo algo muy interesante. Él dijo, si nosotros solo leemos el Nuevo Testamento, descartamos el Antiguo, entonces estamos perdiendo 2/3 de nuestra Biblia. Entonces, ¿qué estamos perdiendo si no le damos un valor importante a la palabra de Dios, también al Antiguo Testamento? La Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en realidad podemos decir que también fue la tarjeta de presentación de Dios
para su pueblo, presentándose como Él es, quién es Él, cuál es su nombre, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus promesas, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y también vemos que en el Antiguo Testamento se expresa el corazón del Dios Padre hacia sus hijos, y hoy hemos escuchado ya varias veces que Dios quiere que vivamos en un espíritu como de niños, ¿verdad? Y eso también vemos en el Antiguo Testamento, que Dios se muestra como Padre, da promesas totalmente confiables que Él quiere cumplir. Y también vemos que el Antiguo Testamento señala proféticamente hacia Jesús. O sea, no podemos decir que no es importante, solo podemos entender el Nuevo Testamento en su totalidad a base del Antiguo Testamento, y al revés, también el Antiguo Testamento nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento, o sea, cómo se puede entender, porque muchas cosas se van cumpliendo. También vemos que Jesús mismo, cuando enfrentó a Satanás en las tentaciones, ¿cuál fue su arma? Fue la palabra de Dios, pero ¿cuál palabra? El Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Muchas veces Pablo y muchos otros apóstoles citaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Entonces no podemos decir que en el Nuevo Testamento el Antiguo ya no tiene valor o importancia. Y yo creo que hay una razón también porque a veces nos cuesta acercarnos al Antiguo Testamento, es porque muchas veces estamos marcados todavía por esos pensamientos de reemplazo, de que los cristianos hemos reemplazado a Israel. Que entonces muchas cosas que en el Antiguo Testamento se habla de Israel ya no son tan importantes. O sea, puedo decir por propia experiencia, en el momento que yo empecé a leer la Biblia, literalmente, que cuando dice Israel, se refiere a un pueblo específico, muchas cosas se me hicieron más vivas, más reales. Empecé a encontrar un poder, un valor muy grande en la Biblia, que antes, si uno solamente lo toma simbólicamente para uno mismo, se pierde mucho del valor y mucho del poder de la palabra de Dios. Entonces, vivir en el Espíritu de los hijos de Sion significa también volver a aprender del pueblo judío, del pueblo de Israel, cuál valor tiene la palabra de Dios, qué tan confiable es en todo su contexto, en toda su totalidad. Vamos a seguir con el segundo punto que podemos aprender del Espíritu de los hijos de Sion, y también ver un poco también en el pueblo judío, no solo un poco, sino bastante, es el tema de la adoración. El pastor Rubén antes nos mencionó, o no sé si fue la pastora Ruth, alguien mencionó que muchas veces ese poder de la adoración se nos ha perdido en las iglesias. Yo también he visto muchas veces en iglesias aquí en Latinoamérica y también en otras partes que el tiempo de alabanza, de adoración, es la primera parte en un culto. Entonces es como que el tiempo de la llegada. A veces se siente, no digo que en todas las iglesias, pero en algunas iglesias lamentablemente se siente que se está tocando para darles tiempo a la gente para llegar a escuchar la prédica. Y la verdad que es algo muy triste, porque de esa manera nos perdemos algo tan valioso que es entrar a la presencia de Dios. Si volvemos a ver y tomar lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, ahí hemos visto que Dios ha creado un lugar específico para encontrarse con las personas. Tenemos un modelo de cómo Dios quiso lo que se llama la adoración, por ejemplo, el tabernáculo en el desierto o el templo en Jerusalén. Y lo que vemos en el templo, se levantó adoración en el templo 24/7, 24 horas todos los días de la semana. Y esto no es un servicio hacia las personas, es un servicio a Dios. Muchas veces hemos cambiado ahí una forma de adoración y nos hemos ido por el contexto o la mentalidad griega. En realidad, la mentalidad griega recién trajo al mundo lo que es el concierto a través del teatro. En Israel no existían teatros, no existían conciertos, no había esa manera de pensar de que yo presento música a personas, sino que la música era para adorar a Dios o para disfrutar quizás, pero no tanto como un concierto que yo después voy y juzgo si me gusta, si no me gusta,
Pero los teatros griegos eran lugares de entretenimiento y al mismo tiempo lugares de juicio. Y ahí se combina algo que vemos muchas veces hoy en día, incluso en las iglesias, que la adoración, la alabanza se volvió como un concierto y las personas van porque les gusta o porque no les gusta, en un instante juzgan si una melodía les agrada, si el estilo de música les agrada, si el cantante cantó bonito, si la guitarra estaba bien afinada. O sea, todo se va juzgando, evaluando como en un concierto, pero es totalmente un concepto griego, mientras que lo que vemos en el Espíritu de los hijos de Sion, la adoración está dirigida hacia Dios y no hacia las personas. Y creo que ahí tenemos algo que tenemos que aprender todavía de cómo realmente Dios quiso que esto funcione. También la Biblia, cuando habla de la gloria de Dios, utiliza una palabra hebrea que se llama Shejinah, y esa gloria de Dios es una gloria continua. Se trata de la presencia continua de Dios en medio de su pueblo, como hemos visto que también Él quiso vivir continuamente en medio de su pueblo, sea en el desierto o sea después también en la tierra de Israel. Y en realidad Dios quiere venir con esa presencia de nuevo a nuestras iglesias, nuestras casas, como dije, en medio de donde vivimos, y podemos realmente todavía ahí captar algo del pueblo judío, cómo viven adoración, alabanza, incluso en sus cultos. Si uno ve, por ejemplo, el culto de una sinagoga, no existe una plataforma, ni siquiera se utilizan instrumentos, a lo mucho si es que hay un cantor, sino el mismo rabino quizás liderando un poco, pero en realidad la alabanza es entre todos. Todas las voces se escuchan por igual al mismo tiempo de toda la congregación. No se trata de que yo estoy yendo a escuchar que alguien está cantando, sino que entre todos alabando a Dios. Así que ministrando a Dios y no tanto ministrando a mí. Bueno, alargué un poquitito el tema de la adoración, creo que es porque realmente yo amo la alabanza, la adoración, también toco, soy músico, creo que por eso me alargo ahí, pero yo quiero también decir algo, quizás si algunos músicos o líderes de alabanza nos están escuchando, entiendo que es un desafío muy grande hoy en día también para los músicos, para líderes de alabanza, despojarse de ese sentir griego, de que si yo me paro en la iglesia tengo que entretener a las personas, tengo que agradar a las personas, complacer a alguien, y creo que tenemos que revisar nuestra forma de alabanza, de adoración en este sentido, y esto significa también para cada uno que vamos a las congregaciones empezar a honrar la presencia de Dios. En el momento que empieza el culto, Dios quiere venir, entonces es importante venir antes y estar ahí recibiendo esa presencia de Dios o ministrándole a Él, y no tanto utilizar el tiempo de la alabanza como para llegar y después solo escuchar la prédica. Bueno, seguimos. El siguiente punto es la celebración del Shabbat o honrar el día de descanso. Muchos, lógico, conocemos ese cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que nos habla del día de descanso. En hebreo, ese día, el séptimo día, se llama Shabbat. Interesantemente, si uno va aprendiendo hebreo, se da cuenta que los 6 días de la semana, los primeros 6 días no tienen nombre, solo se llaman primero, segundo, tercero, cuarto, así. Pero el Shabbat no se llama séptimo, sino tiene un nombre, se llama Shabbat. Shabbat literalmente significa... viene de la raíz de sentarse, de descansar, hasta de hacer huelga, o sea, no hacer nada, ¿ya? Así que por eso se llama el día de descanso. Y en realidad también es una fiesta bíblica, y mientras que otras fiestas se repiten una vez al año, el Shabbat es la fiesta que se repite una vez a la semana, o sea, un día especial, y hay muchas costumbres, muchas formas como uno puede celebrar el Shabbat, hay muchas tradiciones alrededor del Shabbat. Aquí en esa imagen vemos los candelabros del Shabbat, la jalá, que es el pan que se come en Shabbat, y muchas otras cosas, pero hoy no queremos tratar tanto de las formas de cómo guardar ese día de descanso, sino queremos más bien destacar el significado del Shabbat en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces, lo que vemos en la Biblia cuando Dios habla del día de descanso es que nos da un marco en el cual nos podemos mover para que nos vaya bien. Así que otra vez para destacar, Dios ha creado un día de vacaciones por semana para cada uno de nosotros, para que nos vaya bien, para que nos haga
bien. Y en realidad guardar ese día de descanso muchas veces nos cuesta. Y también aquí en Latinoamérica lo que vemos es que casi nunca nadie para 7 días a la semana, bulla, que los autos, que uno trabaje, que repara el techo el domingo o lo que sea ya. Entonces, no sé, depende en cuál país están, pero aquí en el Ecuador, en Guayaquil, el único día que realmente se siente como Shabbat es el 1 de enero. Ahí está todo cerrado, todo el mundo descansando, pero todos los demás días es full actividad todo el tiempo. Pero guardar un día de descanso a la semana es una señal de fe en el Dios de Israel. La fe, esa confianza que dice, yo hago en 6 días lo que tengo que hacer y lo que no alcanzo a hacer, el 7º día Dios va a añadir en bendición lo que no alcancé a hacer yo. Entonces, el Shabbat nos ayuda a mantenernos unidos a Él, en confianza en que necesitamos de sus milagros, de su bendición, hasta de su bendición financiera. Nos ayuda a mantenernos unidos a Él, unidos en familia. Y un dicho que también me tocó mucho de nuestro pastor principal en Alemania, el pastor Job Spittner, una vez nos dijo de esa manera: una persona que dice que tiene demasiado trabajo para descansar un día a la semana es igual como una persona que dice soy demasiado pobre para poder dar mi diezmo. Entonces, en realidad, al no guardar el Shabbat, no es tanto que quizás Dios esté enojado, eso no es el primer punto, sino que en realidad nosotros mismos nos estamos robando algo de bendición que Dios ha destinado para nosotros. Y guardar el Shabbat significa honrar a Dios como proveedor, como creador, como buen padre que realmente se preocupa por la provisión de sus hijos. Ahora, quizás hablando de formas, de maneras de guardar el Shabbat, algunos puedan preguntar, ya, pero ¿cuál entonces es el día de descanso? ¿Tengo que ahora dejar de trabajar el sábado, que es el 7º día? ¿O qué pasa con el domingo? No queremos entrar hoy mucho en esos detalles. Yo creo que lo más importante es saber que cada persona, en cuál punto sea que esté descubriendo la bendición de Shabbat, sea que guarda el domingo o guarda el sábado, si lo hace para honrar a Dios, para expresar esa fe de que Dios provee en todos estos 6 días que trabajo y quiero descansar, quiero tener un tiempo especial con Él, de eso se trata. Así que no hablemos hoy de formas o de cuál día tiene que ser, sino que tratemos de captar la esencia de guardar este día. Puedo quizás contar un poco de la experiencia que hemos tenido aquí en Guayaquil. Nosotros aquí estamos trabajando en una zona muy conflictiva, en una zona donde las personas recién van conociendo la palabra de Dios, vienen de un trasfondo de no haber conocido mucho, incluso no mucha educación en los colegios y todo eso. Una zona bastante conflictiva y vamos llevando la palabra de Dios ahí. Tenemos una pequeña congregación ahí. Y hemos empezado a iniciar un poco hace unos años de enseñar sobre el Shabbat, el valor del Shabbat. Y lo que empezamos a hacer es el viernes en la noche, que en realidad el Shabbat empieza viernes al atardecer, hacer una reunión especial en la iglesia, al encender las velas de Shabbat, tener un tiempo especial de adoración, de alabanza, de proclamar la palabra de Dios, pero todos en familia. O sea, no se separa entre niños, entre adultos, sino es todo en familia, es abierto que todo el barrio, si quiere, puede venir. Después tenemos un tiempo de compañerismo. Muchas veces comemos juntos, charlamos, jugamos. A veces se hace lo mismo en las casas, a veces se hace en la iglesia, pero lo que nos damos cuenta es que de algún modo esa noche es donde más la gente ama venir a la iglesia. Es algo donde se une algo en cuanto a familia, pero también compañerismo con Dios. Y si pregunto al pastor Rubén, que también celebran el Shabbat en la casa de los niños, que están en la casa de transformación, una casa donde se acoge a muchos niños y ellos aman esa noche de Shabbat, esa noche de compañerismo, y es algo especial. Y algunos de nuestra gente quizás descansan el sábado, otros tienen que trabajar el sábado, guardan el domingo. No estamos poniéndolo como una regla estricta, pero queremos aprender más y más, quizás encaminarnos en honrar este día de descanso que Dios nos ha dado, y vemos que
Y ahí Dios tiene muchas promesas en su palabra con respecto a guardar el Shabbat. Bueno, y el último punto del cual quiero hablar ahora son en general todas las demás fiestas que encontramos en la Biblia. Como mencioné, el Shabbat es una de las fiestas judías, es la fiesta que se repite cada semana, pero hay muchas otras fiestas bíblicas que se repiten una vez al año. Y antes de hablar de esas fiestas, quiero volver también a hablar sobre el círculo de bendición y maldición. Muchas veces en nuestra vida vivimos en círculos. Por ejemplo, una frase que es muy conocida entre todos nosotros es la palabra o la expresión el círculo vicioso, ¿verdad? Conocemos lo que es un círculo vicioso y muchas veces cuando hablamos de eso pensamos en las drogas, pensamos en el alcohol, pensamos en la pobreza. Es como que estoy en ese círculo y no sé ni cómo salir. También en la Biblia, a propósito, encontramos círculos de maldición. Por ejemplo, si leemos el libro de Jueces, también vemos círculos ahí en esta historia. Por ejemplo, el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, se rebelaba en contra de la palabra de Dios, entonces los enemigos atacaban. Y mientras que los enemigos atacaban, el pueblo estaba en aprietos, se empezaban a arrepentir y después Dios mandaba a un libertador y otra vez estaban todos bendecidos y otra vez caían en rebeldía y otra vez los enemigos. ¿Me explico? O sea, es como un círculo de maldición y de bendición que se va repitiendo. Entonces, Dios también ha creado un círculo de bendición que es el programa contrario de él contra los círculos viciosos en los cuales a veces vivimos. Por ejemplo, encontramos un círculo de bendición que es la ley de siembra y cosecha, que Dios dice claramente, siembra y cosecha, va a seguir y nunca va a terminar. Entonces es un círculo de bendición. Y lo mismo sucede con las fiestas bíblicas durante el año. Son un círculo de bendición para el pueblo de Israel y creo que para cada uno de nosotros que creemos en el Dios de Israel, que podemos empezar a quizás descubrir también este círculo. Las fiestas bíblicas, las fiestas que encontramos que Dios decretó para su pueblo en la palabra de Dios, en la Torá, son citas de Dios, son fechas específicas que Dios determinó para celebración, podemos decirlo así, pero más allá de celebrar, cada fiesta tiene un mensaje importante y para nosotros como creyentes en Jesús, en Yeshua, nos damos cuenta aún más que estas fiestas son totalmente proféticas y señalan hacia Jesús. Y quiero solamente mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj celebra la salida de Egipto y conocemos la historia como el pueblo tenía que marcar el marco de la puerta con la sangre del cordero y fue la noche de la salida de la esclavitud. En la misma fiesta que nosotros la conocemos como Pascua, la Pesaj, ¿ya? Fue Jesús a la cruz del Calvario y derramó su sangre para sacarnos de la esclavitud del pecado. Fue la misma fecha, así que la fiesta de Pesaj señala hacia la liberación que nos trajo Jesús. Conocemos la fiesta de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. El pueblo hebreo conoce esa fiesta como Shavuot. Fue en la fiesta de Shavuot cuando vino el Espíritu Santo. Y Shavuot es una fiesta de cosecha, se trata de bendición, de abundancia y al mismo tiempo la abundancia del derramamiento del Espíritu Santo. Conocemos, por ejemplo, la fiesta del toque de trompetas o toque de shofares. En hebreo se llama Yom Teruah. Y se toca para llamar de vuelta al pueblo de Dios hacia Dios para arrepentimiento. Y si vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, que dice que con los toques del gran shofar, muchas veces se interpreta como trompeta, pero originalmente dice shofar, regresa Jesús. Así que podemos decir que Yom Teruah también señala hacia la venida del Mesías. Entonces, vemos que estas fiestas tienen mucho significado, aún para nosotros como cristianos, y no podemos decir que es solo para el pueblo judío. Y la última que quiero mencionar cortito es la fiesta de Sukkot, o fiesta de las cabañas, que incluso, interesantemente, dice en el Antiguo Testamento que todas las naciones tienen que celebrar esa fiesta. O sea, es una de las fiestas que Dios menciona que no es solo para los judíos, sino para todas las naciones que celebran esta fiesta. Y ¿de qué se trata esa fiesta?
7 días el pueblo judío vive en cabañas, en carpas, y hace recuerdo de cómo pasaron por el desierto en cabañas y cuál era la carpa más importante dentro del desierto. Era el tabernáculo. Era el lugar de la presencia de Dios en medio de todas estas cabañas. Y yo creo que también eso nos recuerda la fiesta de Sukkot, que Dios quiere con su presencia, con su gloria, vivir en medio de nosotros. Yo creo y nosotros creemos que estas fiestas, cada vez que las celebramos, no es solamente una linda fiesta, sino una tremenda fiesta de proclamación, de victoria, de bendición sobre nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras naciones, de empezar a salir de los círculos viciosos, empezar a entrar a estos círculos de bendición que Dios nos tiene preparado. Así que hoy solamente hablamos cortito, un poquitito sobre estos símbolos, estas cosas importantes para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y vuelvo a decir, no se trata de que queremos hablar de un legalismo, de cómo tener que celebrarlo. Claro que cada uno de nosotros está en un camino y algunos están más avanzados, otros casi ni conocen quizás mucho de estas fiestas, quizás lo escuchan por primera vez, pero lo que nos gustaría es despertar un interés por ir conociendo el significado, ir descubriendo, empezar a honrar lo que para Dios es importante. Y a medida que vamos honrando, como dijo Ruth, como lo dijo la pastora Ruth, al pueblo de Israel y lo que podemos aprender del pueblo de Israel, creo que con el paso de los meses, de los años, Dios nos puede revelar aún más lo que significa vivir en el espíritu de los hijos de Sión. Y yo creo que hasta aquí de mi parte, pero me gustaría todavía antes de terminar mostrar una pequeña parte de otra danza que es una danza de adoración, también danzada por nuestro grupo de danza en Alemania, y yo creo que expresa ese despertar del espíritu de los hijos de Sión. La canción la conocen, va a estar en español para que la puedan entender también, sobre Ezequiel 37, que Dios quiere revivir los huesos secos, que es toda la casa de Israel. Y creo que me gustaría también que veamos un poquitito una parte de esa danza, porque creo que es algo que Dios está haciendo y quiere seguir haciendo en nuestro continente. Así que vamos a ver esa danza de Ezequiel 37. ¿Pueden estos huesos secos vivir otra vez? Vivir otra vez. Oigo la voz del profeta, palabra de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven. Oigo el sonido de tropas, se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas. Muy bien, con esta danza, con este mensaje, creo que aquí quiero terminar mi parte y voy a pasar la palabra al pastor Rubén o a la pastora Ruth, a ver quién quiere seguir. Acá estoy. Como se dieron cuenta, aguantaron bastante. De vuelta estamos 2 horas hablando. Algunos creo que se cansaron en el medio ya un poquito, pero como se dieron cuenta, la cuestión de las raíces no solamente tiene esa parte de nuestras propias raíces judías, sino es un desafío a todos, que tengamos o no tengamos. A mí me tocó una vez el Señor
me dijo que hable en una congregación mesiánica sobre el espíritu de los hijos de Sión, porque no automáticamente es el que tiene raíces judías también tiene ese espíritu, sino tiene que ver con esa lucha y con esa diferencia con la cual hemos crecido todos y con la cual estamos conviviendo todos los días. Por eso el texto en Zacarías dice que lucha el espíritu de los hijos de Grecia en contra del espíritu de los hijos de Sión, y que Dios quiere transformarnos en gente, en personas que tengan el espíritu de los hijos de Sión para poder vencer al espíritu de Grecia. Hemos visto un montón de cosas, un montón de diferencias donde es prácticamente contrario una cosa con la otra. La más llamativa para mí seguramente es la figura de Dios en la mitología griega o en el espíritu de Grecia, y una de las muy llamativas también es la cuestión del pecado, de no poder vivir como uno quiere, sino de tener una verdad absoluta detrás de la cual uno no puede retroceder, sino así es, y yo soy responsable de lo que hago. Y de ahí tenemos un abanico de cuestiones que tenemos que hacer. Nosotros estábamos pensando qué hacemos ahora, porque hay mucha información. A lo mejor tú lo quieres volver a ver, está en Facebook, en la página Raíces, va a estar en un rato también en YouTube, en la página de Raíces, para que tú lo puedas volver a ver, pero no queremos terminar esta noche sin haber orado. Y hablando con la pastora Ruth, con la pastora Dani, dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Cuál puede ser una oración? Y yo aprendí que lo bueno siempre empieza con una renuncia. ¿Y qué les parece que todos, aunque no la hayamos entendido por completo, aunque no hemos encontrado miles de cosas del espíritu de Grecia en nuestra vida, qué les parece que todos renunciemos al espíritu de Grecia, que invitemos al espíritu de los hijos de Sión y que le pidamos al Espíritu Santo para que nos siga desmenuzando ese tema cada vez más, al abrir la Biblia, al escuchar su palabra, al ver, por ejemplo, el tema que hemos hablado de la alabanza en nuestras propias iglesias, en nuestros propios grupos, en nuestras células. A lo mejor no tenemos la capacidad danzora que tienen esa gente en Alemania, que es impresionante. Todos esos parecen profesionales. Cuando ustedes lo ven, todos ellos están tomando cursos también para poder hacerlo cada vez mejor. Pero no se trata tanto de la capacidad técnica, sino se trata de la unción que se transmite a través de la danza o a través de la alabanza. A lo mejor ustedes dicen, no, yo no quiero cantar en hebreo, pero déjense llevar a ver por dónde el Espíritu Santo los guía también con las canciones. Muchas de las canciones lindas en español tienen un trasfondo completamente griego y no tienen un trasfondo del espíritu de los hijos de Sión, pero es cuestión de ir aprendiendo, de ir creciendo y de ir avanzando. ¿Para qué? Para que podamos realmente recuperar la unción que hemos perdido y podamos estar en la mano de Dios siendo usado como una lanza, dice una parte, o como una espada, dice en otra, o como una flecha. Y creo que eso es de lo que se trata. Entonces, yo les voy a pedir que cierren sus ojos juntos y que oremos juntos, cada uno en su lugar. Si tú no quieres hacer algo y dices, no me interesa, no hay ningún problema, pero me parece que es bueno determinarlo juntos, orando, renunciando, como dije antes, al espíritu el espíritu de Grecia y invitando al espíritu de los hijos de Sión para explicarnos, para meterse cada vez más en nuestras vidas y invitar al Espíritu Santo para que lo haga. Yo lo voy a orar para todos y usted puede repetir conmigo, tú puedes repetir conmigo o puedes dejar que yo ore y tú dices solamente amén como para ti es más cómodo. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la enseñanza que hemos recibido en esta noche. Gracias, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos en otro mindset, en otra mente, en otra mentalidad, en otro espíritu. Y Espíritu Santo, donde haya en algún lado, en alguna forma, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en la gente que estamos dirigiendo, en la gente que tú nos has dado responsabilidad, ese espíritu de Grecia, renunciamos a ese espíritu de Grecia. Señor, lo echamos fuera de nuestras vidas.
Te pedimos perdón donde le hemos dado espacio, donde no nos hemos dado cuenta que hemos chocado tantas veces con tus verdades porque no hemos podido vencer este espíritu, y declaramos que se va hoy de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú implantes en cada uno de nosotros el espíritu de los hijos de Sión. Señor, eso es algo que solo tú puedes hacer. Nosotros podemos hacer los pasos, podemos acercarnos, pero necesitamos que tú implantes ese espíritu de los hijos de Sión en nosotros para que seamos exactamente lo que tú quieres que seamos y que vivamos exactamente como tú quieres que vivamos. Espíritu Santo, te invito sobre cada uno de nosotros, que tú utilices estos tiempos que tenemos de reflexión, ese tiempo donde tenemos aún más tiempo de buscarte y estar en tu presencia, para que tú puedas explicarnos aún más profundo, y no solamente eso, tú nos puedas seguir enseñando cómo vivir en el espíritu de los hijos de Sión. Te damos muchísimas gracias, que tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios confiable, tú eres un Dios poderoso, y tú eres el único Dios que existe. Te amamos y te alabamos y te damos muchas gracias. Amén. 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 Wow. Amén. Yo quiero decir algo antes de que terminamos. Quiero expresar mi absoluta admiración a la pastora Ruth Carter, porque hace un año recién que está en Latinoamérica y ha enseñado todo en español, lo que sabe perfecto en alemán, y lo ha enseñado por completo en español. La verdad, Ruth, me saco el sombrero. Tengo gente que ha estado en Latinoamérica 20 años, no hubiera sido capaz de hacer lo que tú hiciste hoy. Así que felicitaciones. La verdad, el Espíritu Santo está contigo, y quiero decirlo públicamente porque me parece una cuestión realmente muy, muy especial. Así que muchas gracias por atreverte. Aleluya. Como dije, eso en realidad es todo. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren comentar algo, podemos abrir los micrófonos, pero los que se quieren ir porque dicen ya es tarde, ya no puedo más, ya son las 11 de la noche en Argentina y en Paraguay, no hay ningún problema tampoco. Si tienen preguntas y la quieren hacer mañana, nos ubican siempre en el chat que tenemos, si no a través de las páginas Raíces Sefardíes en el Facebook y Raíces en YouTube. Nos pueden encontrar siempre por ahí también, así que no hay ningún problema por ahí. Hay muchísima gente conectada, pastores de diferentes lados. Veo el pastor Abraham Jiménez desde la República Dominicana, el pastor Manny Valera de la República Dominicana también está conectado. De mi querido Perú, acá donde estoy en ese momento, veo al pastor Hilario. Gracias, pastor Hilario. El pastor Iván Sánchez ha estado por Facebook, el pastor Cerrón. De Ecuador hay un montón de gente, de Argentina hay un montón de gente, de Paraguay hay un montón de gente, que la verdad hemos estado siempre en total arriba de casi 60 personas que han estado, por lo menos que se veía como conectado. Probablemente hay muchísimos más detrás de eso. Realmente muchísimas gracias. Y como les dije, María, ahora sí necesito la última transparencia de vuelta. El próximo seminario, para los que no han podido participar o que lo quieren volver a escuchar, jueves 19 de noviembre a las 7 p.m. Vamos a hablar sobre el legado sefardí en tu familia. Jueves 19 de noviembre y lunes 23 de noviembre. No es 2 veces lo mismo, sino son 2 fechas de un mismo seminario. Para más información, ahí tienes el número, que es un WhatsApp en Ecuador, que maneja el esposo de la pastora Daniela, el pastor Philip, más 593, que es Ecuador, y después 939-927-792. Esa información va a estar también, obviamente, siempre en las páginas. Ahí lo ves de Facebook, Raíces Sefardíes, o Raíces el Legado Sefardí en Latinoamérica, que es la página o el canal en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga y los queremos mucho, y es un placer poder trabajar con ustedes y seguir creciendo, aprendiendo juntos. Chao.
Gracias, Rubén, Daniel.